bien. Bueno. Mi nombre es Gabriela Ibáñez, para las que no me conocen, para las que ya me conocen, qué bueno. Creo tu micrófono está abierto. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, todas mujeres, ya van a llegar varones porque también hay varones. Bien, voy a empezar a contarles un poquito de qué se trata el tarot. De hace 10 años que me dedico a esto. El tarot llegó a mí de esas cosas de la vida que tienen que llegar, como ustedes también me imagino que han llegado así sorpresivamente a él, porque es así, es un misterio desde siempre el tarot. Yo les mandé un programa de los temas que vamos a estar hablando durante toda la clase y de cada tema, obviamente, que quiero que pregunten, quiero que cuenten, quiero que digan. Pero voy a empezar por lo básico, que ¿qué es el tarot? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cómo surgió esto del tarot? Pienso que el tarot sí tiene un origen, pero que se ocultó muy bien y hasta el día de la fecha no se sabe. Porque pienso que yo, en mi conclusión de tantos años de estudiarlo y de tantos años de trabajarlo, creo que el no saber el origen también le da un misticismo al tarot, que es lo que lo hace tan atractivo de alguna forma. Se conocen sus inicios en la edad del siglo XIV, por allá. Mucha gente lo adjudica a que es propio de los egipcios, otra gente lo adjudica a los gitanos, y en definitiva no se sabe el origen, no se sabe de dónde viene, ni cómo apareció, ni quién lo creó exactamente, ni cuál fue el primer tarot. Un tarot es un conjunto de cartas. Para que se defina como tarot, tiene una composición. La composición son 78 cartas. Si no tiene esa composición, se define como oráculo, ¿sí? Los oráculos son más abiertos, más flexibles en eso. Ya vamos a hablar un poquito de los oráculos, pero el tarot, la composición son 78 cartas, 22 arcanos mayores, que van del 0 al 21, y 56 arcanos se dividen a su vez en 4 elementos o 4 palos. En la baraja española están los bastos, las espadas, los oros y las copas, que se representan. Voy a admitir a alguien más. Hola, hola, Darío. Bienvenido. Bienvenido, Darío. Ya estábamos hablando un poquito de cómo se compone un tarot. Voy a continuar un poco. Bueno, entonces les decía que se compone por 78 cartas, 22 arcanos mayores, del 0 al 21, y 56 menores que se dividen a su vez en 4 palos o 4 elementos, que son fuego, aire, agua y tierra. Eso es un tarot, un conjunto de cartas. Las cartas se leen, se interpretan, y desde esos millones de años atrás, que se viene dando una interpretación a cada una de las cartas, hay infinidad de tarots, muchísimos, más de lo que se puedan imaginar. El más reconocido, vamos a admitir a alguien más, perdón las interrupciones. Hola, Fío, bienvenida. Qué bueno que somos muchos. Bueno, voy a seguir. Entonces, eso es un tarot, ya supongo que la mayoría lo conoce. ¿Conocían todos qué era el tarot? ¿Alguien sabe algún mito o alguna historia loca del tarot? No, me dice eso con la carita. Yo desde cero. ¿Quién Solo desde lo, cero? yo, Gendry. Gendry, sí, solo lo que he visto con vos, las veces que me las has leído, nada más. Ok, muy importante. ¿Quién está desde cero aparte de Gendry? Darío,
Catherine, ¿quién más? Alexandra, Nay. Bien, hay varios desde cero. Qué bueno. Bien. Cris también, bien. Entonces, el tarot se compone por esas cantidades de cartas y se le da una interpretación. Cuando hablamos de formas y usos del tarot y los tipos de tarot que hay y cómo realizar una lectura, ahí tenemos una amplitud gigante, ¿sí? El tarot más conocido, el más visto, porque también se introdujo mucho en novelas y en películas, es el tarot de Marsella o el de Rider, que aparece casi siempre en las novelas, la famosa calavera esta que sale así, que representa el arcano mayor 13 o el sin número o la muerte o la transformación, depende del tipo de tarot. ¿Sí? Se introdujo, se hizo conocido y generó más misterio aún porque encima en las novelas le dieron esta connotación de pánico. ¿Sí? Entonces fue como, ¿qué es eso? Le generaron más misticismo a lo que ya siempre lo tuvo, porque generalmente el tarot se lo asoció con la predicción, con el adivinar el futuro. Ese fue uno de los usos, que fue el que más éxito tuvo en sus tiempos, porque la gente siempre quiso averiguar qué va a pasar con su futuro, pero con el tiempo se fue descubriendo que más allá de si era verídico o no, el saber el futuro a través de las cartas no es útil, ¿sí? Simplemente no es útil. Yo considero por mi experiencia que sí es verdad que se puede predecir el futuro con las cartas, pero no considero que sea útil. Por lo tanto, no utilizo, no le doy ese uso al tarot, ya que lo considero una energía que no nos suma nada a nuestra vida, ¿sí? Sino que más bien nos hace entrar como en pánico, como en inquietudes, como en, simplemente es como, ¿qué pasa? No, no pasa, que sí. Ay, ojalá que esto pase si nos dice algo bueno. Entonces estamos en esa cuestión que al final, para mí ver, no es útil saber el futuro a través de las cartas. Entonces con el tiempo se le fue descubriendo otros usos al tarot, que es lo que hoy en día tiene más auge, por suerte creció muchísimo y ya se le ha quitado mucho esa capa de miedo y de misterio y de que te vive y de que es diabólico y de que si hago eso me va a pasar algo malo, porque se le empezó a dar un uso terapéutico, más enfocado en el presente, más holístico, más sistémicos. Van a escuchar que hay distintos tipos de tarot. Yo apunté acá una lista, hay infinidad. Porque tenemos tarot evolutivo, predictivo, sistémico, terapéutico, gestáltico, transgeneracional, psicológico, espiritual, astrológico, intuitivo, sexual. Los usos son múltiples. Como podrán ver, hay muchos usos del tarot, muchísimos, infinidades. ¿Cuál es el uso que le doy yo? Yo le doy un uso que para mí lo llamo tarot evolutivo. Cuando hablamos del tarot terapéutico, abarca mucho de los otros que escuchamos. ¿Sí? Si voy muy rápido o alguien tiene una pregunta, me dice. ¿Sí? El tarot terapéutico para mí engloba muchos de los otros, de lo que es el transgeneracional, el espiritual, porque se basa en esto de englobar toda una serie de sistemas y metodologías abocadas al bienestar de una persona, ¿sí? O a la sanación. A eso se refiere el terapéutico. Pero el sistémico, que es un poco más amplio, abarca lo terapéutico y profundiza también en lo que es el árbol genealógico, o lo transpersonal, o lo transgeneracional. Es decir, que profundiza no solo en el yo y lo que me pasa a mí como individuo, ¿sí? En mi situación, ¿sí? Sino que también profundiza en otras situaciones, porque también ahora hay un auge más profundo en lo que es constelaciones familiares, el árbol transgeneracional. Entonces ahora se escucha mucho hablar del tarot terapéutico o sistémico transgeneracional, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? Bien, entonces, el uso que yo le doy es una mezcla. Yo pienso que el tarot, si lo vemos como si fuera una medicina, tenemos el tarot clínico de la medicina tradicional, que se enfoca en los síntomas aislados, como divididos, ¿no? Vamos a trabajar esta parte, esta parte, esta parte. Y también tenemos un tarot medicina que sería más holístico, que abarca todo esto que decíamos. En mi caso, a mí me gusta llamarle que trabajo con un tarot evolutivo, no solamente terapéutico, porque
Si hablamos de terapia, yo siento que la terapia la asociamos a que hay una situación que tengo que tratar, ¿sí? De alguna manera, que terapiar. Y el hablar de tarot evolutivo, me parece que no necesariamente tiene que haber algo a trabajar como una terapia, sino que constantemente queremos evolucionar más allá de cómo estamos internamente, porque no solamente llegamos al tarot por un estado de malestar o de trabajar algo en específico que me está doliendo o que quiero sanar. También puedo llegar al tarot simplemente porque me siento bien y quiero continuar en esa situación y quiero ver qué consejos me sugiere el tarot para continuar en esa sensación de bienestar. Y muchas veces pasa, me ha pasado mucho y eso es muy gratificante ver en algunas sesiones, en algunas lecturas que realizo, cómo muchas personas llegan a consultar para ver si realmente están bien, como un chequeo, ¿no? Porque a veces cuando nos sentimos muy bien, dudamos de nuestro bienestar. Es como, ¿de verdad estoy bien? ¿No será que está por pasar algo malo o tendré algo mal? ¿Será que cerré esta situación? ¿Será que no? Entonces muchas veces llegamos al tarot con la duda de nuestro bienestar y las cartas nos confirman que sí, que estamos bien. Entonces, y nos indican como, bueno, siga por este camino, siga por este otro lado. Entonces, ese también es un bonito uso, confirmar cómo me siento, es verme por dentro. ¿Sí? Esa para mí es la mejor utilidad que le he encontrado al tarot, que es verme internamente. También podemos ver cosas externas que nos afectan, pero principalmente es trabajar desde dentro, de todo lo que me está pasando a mí y qué cosas tengo que ver según el tarot y priorizar y trabajar y darle más cariño y darle más atención o profundizar. Cuando hablamos de profundizar es porque hay situaciones en particular que requieren atención total. Entonces, a veces el tarot es como si estuviera seguido y no sale en toda la lectura prácticamente los mismos mensajes. Es como esto, y solo eso, y no sale otra cosa, ¿sí? Porque a veces eso solo es lo que tengo que ver en ese momento o la información que necesito recibir. A veces no salen muchas, hay muchas formas de leerlo. Esto en cuanto a los usos del tarot. ¿Cómo realizo lecturas? Miles de formas de leer el tarot. Son infinitas también. Cada tarot también en su libro, en su manera de interpretarlo, ofrece distintos tipos de lecturas de cómo hacer la lectura. Entonces, las que ya se han hecho lecturas conmigo saben la forma en que yo lo hago, pero hay muchas formas de hacerlo. También podemos usar desde una sola carta como un consejo del día, una sola carta como meditación, una sola carta como para ver qué necesito ver de mí en ese momento. Una sola carta nos puede servir para mucho. Una lectura completa con muchísimas cartas nos profundiza de distintas maneras. Podemos enfocarnos en relaciones, podemos enfocarnos en salud, en distintos temas. Podemos desmenuzar también por temas la manera de leer las cartas. Eso serían los usos y cómo realizar lecturas. ¿Alguien ya lee las cartas acá en este grupo? Yo. Sí, un poquito. Yo, dice tímida, lo hace muy bien. Les puedo decir que me comparte muy buenas sabidurías, Fiorella. Con ella compartimos, y eso es muy enriquecedor para quienes quieren aprender tarot y profundizar en esta temática. Encontrar compañeras de lectura y leerse entre una y la otra ayuda mucho y favorece mucho, porque a veces uno tiene una manera de mirar la carta y otro tiene otra forma de mirarlo y la asocia con esto otro y la asocia con esto otro. Entonces, compartir entre colegas de cartas, de tarot, es muy enriquecedor para el aprendizaje. Eso para mí es muy bueno, es muy dinámico, se hace como hasta más divertido de aprender, porque por ahí uno también se enfoca en lo que tiene, ¿no? Acá tengo el cuaderno, estoy leyendo yo sola. Entonces, es muy interesante el tarot compartirlo. Por eso, en el curso lo interesante es lograr armar grupos en la medida de lo posible para que podamos interactuar entre las personas que estemos estudiando, porque si no, al uno a uno se hace como muy poca la variación de opiniones y es rico compartir las opiniones de todos. Bien. Otro de los temas que yo puse, tipos de tarot, barajas, diferencias, energías y esencias. Los tipos de tarot ya les dije que son muchos, y también esto de las diferencias en las barajas y de las energías y la esencia, es porque para mí cada
tarot tiene su perfume. Aunque todos se compongan de la misma forma que les hablaba al inicio, que la composición es una estructura cerrada, a diferencia del oráculo, les voy a mostrar los tarot que yo uso, algunos ya saben, pero igual se los muestro. Este es uno de los tarot que yo uso, que es el de Osho Zen, que es con el que vamos a trabajar en el curso de la médula de los arcanos menores, ¿sí? Este es otro tarot, que es el de Madre Paz, que es un tarot circular. Ahora les voy a contar las diferencias de estos. Y yo uso también un oráculo, que es el oráculo de las diosas, de una autora chilena que se llama Silvia Zelowski. Son todas deidades femeninas. El oráculo, a diferencia del tarot, hay infinidades también, no tiene una estructura. El oráculo tiene como más libertad en ese sentido. En este caso, este oráculo tiene 28 cartas, hay otros oráculos que tienen 50, otros oráculos que tienen 20, otros que tienen 30. No hay una estructura para el oráculo. Tampoco hay arquetipos definidos para el oráculo. En este caso son deidades, pero hay oráculos que son de animales, hay oráculos que son de plantas, oráculos que son de ángeles, de todo podemos encontrar en el mundo de los oráculos, que es bellísimo. Los oráculos fascinan porque es como, ahí sí que es particular el oráculo, ¿sí? Porque depende de lo que el autor le dio. Sí, hay generalidades, hay animales que tienen su significado universal, entonces el oráculo lo toma y lo hace en un juego de cartas. Pero el tarot sí tiene todos los tarot tienen los mismos arquetipos, ¿sí? Esperen porque no voy bien. Iba a hablar de los arquetipos, pero este era primero. Bien, este tarot Madre Paz, ¿sí? Es circular. La autora se llama Vicky Noble. Considera que en el círculo no hay jerarquías, no hay arriba y abajo, sino que hay unidad. Ese concepto ya es parte de la esencia y del perfume de este tarot, que eso es lo que yo les quiero hablar cuando hablamos de tipos, cuando hablamos de diferencias, de energías y de esencias de cada tarot. Porque el tarot tradicional, el más conocido, el de Marseille y el de Rider, son rectangulares y todos traen la jerarquía de lo que es la corte, ¿sí? Los reyes, las reinas, los pajes, los caballeros. En este tarot se modifica eso. Es como una rebelión hacia el patriarcado y las jerarquías de esas cartas, y aquí representa sacerdotisas, chamanes, hijas, hijos. Lo hace más con guías que con jerarquías. Entonces modifica eso y ya le da un perfume, una esencia a este tarot. Lo hace más matriarcal. Entonces yo considero que la esencia de Madre Paz es una esencia femenina, ¿sí? Toda su manera de decirnos lo que significa cada arcano tiene un perfume de mujer para mí, en este tarot. En cambio, en el de Osho Zen, que tiene imágenes más contemporáneas, más cercanas a la hora, ¿sí? Que suelen generar impacto, ¿sí? Porque son más reconocidas en nuestra psique. Este tiene una esencia, aquí sí está la corte, sí está la jerarquía de los reyes, de las reinas, ¿sí? Y aquí el perfume para mí es la esencia masculina, ¿sí? Que es más directa, más activa, más la acción, ¿no? Entonces para mí, por eso me gusta trabajar con los dos, porque yo siento que tengo en los dos la sabiduría femenina y la sabiduría masculina. Si bien en el curso que yo propongo vamos a trabajar con este tarot, ¿sí? No significa que no vamos a ver el otro y los otros que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tarot de Osho Zen es muy bonito, es muy práctico, muy directo para estudiarlo y para aprenderlo, pero desde mi punto de vista, que ya he recorrido varios tipos de tarot, faltan algunos condimentos a agregarle. Entonces, si bien ahí tenemos un buen referente, una buena base, es bueno ir incorporándole otras para ir encontrando la esencia del tarot en general y no quedarnos solamente con una visión, ¿sí? ¿Preguntas? Gaby, yo tengo una pregunta general, pero no sé si lo hablaron antes de que llegara porque llegué tarde. Es sobre la noción esta de que el tarot te llega y que no realmente uno, digamos, no va a una tienda a comprarlo o sea, es como este tema que uno a veces oye, o por lo menos yo he escuchado, no sé las demás. No sé si hablaron de eso. No, yo lo dije así. Bien, el tarot suele llegar, no es que tenga que ser así, no es una condición, pero suele ser un regalo. Es como que
la puerta, para que se abra la puerta del tarot, como para que te den permiso, por decirlo así, suele ser a través de que te llegó un regalo. A mí sí me llegó primero el oráculo y después me llegó un tarot. Y después fue como yo me fui involucrando y después fui yo comprando los tarots, porque uno no puede comprar el tarot. Sí. Pero si uno realmente tiene interés, si tiene curiosidad, que aparezca un cartel de tarot y a uno le llame la atención, o que aparezca un curso y uno diga, ay, me está llamando, ese curso me interesa, es porque hay algo que el tarot nos está diciendo. Entonces, hay una predicción muy, muy, muy antigua del tarot que decía que iba a llegar un momento en que todo el mundo iba a tener acceso a este arte, porque antes era solamente así, para elegidos, y se transmitía así como la chamana de la tribu le daba el don a quien ella consideraba que lo tenía, ¿sí? Pero en realidad todos tenemos el don de poder interpretar las cartas, ¿no? Si yo siento que lo puedo hacer, es cuestión de estudiarlo y de analizarlo y de sentir que puedo hacerlo, ¿sí? Y que es para mí, que me gusta, que me apasiona, que hay algo en ello que realmente me gusta y que lo quiero compartir y que es útil para algo, ¿sí? Cuando tenemos un buen fin, un buen propósito a través de las cartas. Entonces, no necesariamente nos tienen que regalar un tarot, ¿sí? ¿Respondida? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bien, para seguir entonces, voy a seguir. El tarot de Osho Zen, que es el que vamos a utilizar, se llama el juego trascendental. Y eso a mí me gusta mucho que se llame así, el juego trascendental, porque para mí, si bien es algo muy, muy serio, utilizar el tarot porque es un compromiso, decirle a alguien, mira, te está pasando esto es lo que está pasando con vos ahora y demás, no deja de ser un juego, de que yo puedo tomarlo como un juego sin burlarme de la situación, sino que me puedo divertir con las cartas primero un rato jugando hasta llegar a la posición de decir, bueno, lo voy a utilizar de esta manera, lo voy a usar como un tarot evolutivo, como un tarot sistémico, como un tarot espiritual, hasta que yo elija como la rama del tarot. Pero puedo jugar un poco al principio con el tarot, que eso es un poco la propuesta del tarot de Osho Zen. Juguemos con las cartas, veamos cómo son, divertámonos con la energía que tiene cada arcano, ¿sí? Y después vamos dándole el perfil de la seriedad y lo profesional que puede llegar a ser este arte, ¿sí? En cuanto a lo que son arcanos, pienso que todas las palabras del tarot tienen un misticismo y un misterio muy bonito, que me gusta que se mantenga porque es como la esencia para mí del tarot, el misterio, ¿no? Que en realidad es el misterio de la vida, conocerse a uno mismo. Entonces, la palabra arcano significa misterio, significa secreto, pero también deriva de la palabra arquetipo. Un arquetipo o arquetipa es un modelo, ¿sí? Universal que todos interpretamos. El tarot fue muy estudiado por Jung, entonces también tiene muchos tintes psicológicos y ha estado muy introducido en esas ramas. ¿Por qué? Porque esos arquetipos que representa el tarot están universalmente reconocidos. Si ustedes más o menos, aunque estén de cero en el tarot, han visto la carta de la muerte, han visto la carta del loco, o la del mago, o la del papa, la del papisa, están esos arquetipos ahí metidos inconscientemente entre nosotros. Entonces, esos arquetipos, si los analizamos, son universales en nosotros, en nuestra psique. Sabemos que es un loco o una loca, porque hay normas sociales que establecen qué es la norma y qué es la locura. Entonces, ya sabemos identificar qué es un loco. Entonces, es universal. Entonces, por eso también la palabra arcano que deriva de arquetipos nos habla de esos modelos, porque son reconocidos. Y por eso es tan famoso el tarot a nivel mundial, porque son arquetipos que están en todos lados, ¿sí? Bien, los arcanos mayores y los menores, ¿cuál es la diferencia? Arcanos mayores, dijimos que van del 0 al 21, ¿sí? El 0 es el loco, el 21 es la carta del mundo, ¿sí? Que es la conclusión de esos 21. Es muy bonito cuando nosotros miramos los arcanos y tenemos el tarot, verlos, ¿no? En el orden, porque si los vemos en el orden, nos cuentan una historia. Y si los vemos desordenados también, ya sea del 0 al 21 o del 21 al 0, se cuenta una historia. Pero podemos mezclarlos y desordenarlos y se cuenta otra historia y siempre está como ese ciclo de historias
que vamos desarrollando y podemos saltar de uno al otro y del otro al otro y volver otra vez al 0 y ir de nuevo hasta el 21. Esos arcanos mayores son más profundos. Alguien se fue y vuelve. Alguien se fue y vuelve. Gaby, Sí. tengo una dudita. Como te dije ahora, yo estaba de Dime. 0 y entonces sí, a uno lo primero que le pasa es que le da como miedillo al principio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo quitarse ese miedo o ese temor, ¿verdad? De lo que uno le han dicho y a mí me llamó mucho la atención la vez que hicimos que estuve con vos la primera vez, de cómo ese magnetismo, ¿verdad? Esa energía, cuando uno pasaba la mano por la carta y te jalaba, y yo la pasaba una y otra vez y siempre me jalaba la misma carta, y yo decía, qué loco esto, ¿verdad? Pero eso funciona así, pero entonces, ¿cómo quitarse ese miedo? Porque a mí las veces que me la han leído yo quedo totalmente satisfecha y yo digo, qué rico, mira, o sea, tal vez no son cosas que uno no sepa, pero qué rico que alguien se la reafirme o por lo, como decías vos ahora, como por lo menos para saber que no anda uno tan perdido, ¿verdad? O al contrario, más bien, se te está saliendo del camino, ubicate un toque, ¿verdad? Pero ¿cómo hace uno para quitarse ese miedo? Y a mí esto me encanta, pero yo digo, chica, ¿y si estoy haciendo algo malo? O no sé qué, o cómo se puede interpretar, o no sé si me explico, más o menos, ahí, Sí, no, no, perfecto, y qué bueno que lo porque, decís. porque es rico, a mí me encantó, pero hijo de puchica. Sí genera miedo porque más allá de, supongamos que no tuviéramos incorporado en nosotras el temor de lo que se dice del tarot. Supongamos que ya le quitamos todas las capas del misterio, de qué es malo, de qué es diabólico, etc. Aunque no tengamos ninguna de esas cosas en mente, cuando nos acercamos al tarot y nos empezamos a introducir, genera un poquito de miedo porque uno empieza a ver que, ¿cómo sabe la carta que está pasando exactamente? Entonces, cuando yo empecé la primera vez, empecé con el oráculo de las diosas, fue muy impactante para mí, fue como, uy, esto es recontra, ¿verdad? O sea, no puedo negar que esto está pasando internamente en mí. Y sí me dio mucho miedo al principio, porque dije, qué susto, o sea, ¿cómo funciona esto? Y justo la que me regaló el oráculo me envió un correo y me dijo, bueno, bienvenida a este mundo, no tengas miedo, solamente son tus propias verdades. Y cuando me dijo eso, fue como si hubiera hecho magia sobre mí y se me quitó el miedo y me fui atreviendo. Y en parte es eso, atreverse a verse, claro, como no estamos, ahora sí, ¿no? En esta era, permiso, vamos a admitir a alguien que ya sabíamos que venía hasta ahora. Bienvenida, André. Hola, hola. Hola, André. Estábamos hablando de los miedos del tarot, del miedo que provocan las cartas. Ya hemos hablado bastante, pero para que te pongas un poco a tono, estamos hablando de cómo quitarse el miedo cuando aparece el tarot en nuestras vidas. Bueno, entonces les decía que sí, que el miedo está y que en parte es, ahora sí, estamos en tiempos en que ya, por suerte, cada persona se trabaja mucho a sí misma y se empieza a conocer y empieza a profundizar y se encuentra algo que es aterrador para una misma, qué sé yo, cuando uno se enfrenta con sus temores y los tiene ahí enfrente, ya ahora es más fácil incorporarlos porque hay mucho trabajo a nivel colectivo de esto, ¿no? Pero antes no nos enfrentábamos mucho con esas cosas, se nos forzaba siempre a estar bien, a ver la parte buena de nosotros, a no conectar con esas cosas oscuras. Y el tarot tiene esta cosa oscura porque nos lleva justamente a lo interno, que no es lo malo, sino lo que está escondido entre nosotras, adentro, nosotros, y es interesantísimo verlo. Entonces, el miedo es en realidad enfrentarse con los miedos de una misma, no hay un miedo extra. Y el miedo extra que puede venir de esto, estoy haciendo algo malo, se empieza a quitar cuando uno ve que no pasa nada cuando yo enfrento mis miedos. ¿Cuándo genera más temor? Cuando yo
por ahí trato de ver un poco más allá, y si veo el futuro y veo que hay algo que no quería ver y sucedió, eso nos da pánico. Yo sí he contado muchas veces que mi experiencia de conocer las cartas, cuando empiezo a trabajar con ellas, entran mis primeras predicciones, porque se suponía que el tarot era para adivinar, y esa era mi creencia, y no lo estaba usando para adivinar, sino como para conocerlo, y cuando hice mi primera predicción en serio, eh, no fue nada buena, y ahí entendí que eso es lo malo del tarot, y que ahí es cuando uno pierde energía y se va yendo hacia un lado que no corresponde desde mi punto de vista. Porque sí vi la muerte de la mamá de una amiga y sucedió muy rápido. Entonces fue como, quedé demasiado impactada, me alejé de las cartas un tiempo, porque fue como, yo no quiero ver estas cosas, no me gusta, no era eso lo que yo pretendía cuando conocí las cartas, y fue como, entendí muy claro el mensaje de las cartas para mí. Es como, esto también es una opción del tarot, ¿sí? Vos elegís por cuál canal te querés ir. Yo dije, no, yo puedo hacer un buen uso de las cartas y no predecir, y no irme hacia el futuro, porque esa energía no es buena para mí, ni para la persona a la que se la digo. Entonces es como, al ver las cartas uno le empieza a quitar solita, o sea, el miedo se lo quitas trabajándolas, viéndolas, y usándolas para algo luminoso. Cuando uno se va para lo oscuro y lo trabaja para cosas que no están buenas, que no traen nutrición a nuestra vida, y terminamos o metidos en un mundo que no nos gusta, o con unas energías muy tensas internamente. Entonces yo no lo recomiendo el uso de la predicción y del futuro, porque genera algo feo adentro. Entonces se quita el miedo, se quita en la exploración, se quita en verse, se quita en reconocer que sí, que esta energía horrible que sale en esta carta la tengo, y no la niego, y la acepto, y la reconozco, y qué bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? Bueno, sí, estos sentimientos también están en uno, no pasa nada, ¿sí? Respondo un poco a tu pregunta, Gendry. Sí, Gavita, sí, no, no. Siempre hay esa duda, pero de también por algo es que uno está aquí, ¿verdad? Porque siente o ese llamado o esa curiosidad, o llámelo como quiera, pero muchas gracias, ¿no? Pura vida. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, continúo entonces. Entonces, la diferencia entre arcanos mayores y menores: los mayores son más completos. ¿Qué abarcan los mayores? Mente, cuerpo, espíritu, alma, ser. Son holísticos, son completos, son profundos, son transformadores, son trascendentes, ¿sí? Son como los superiores. Los menores son las cosas cotidianas, que no le vamos a restar importancia a lo cotidiano, porque en lo cotidiano nosotros muchas veces encontramos lo sagrado, ¿sí? En cosas muy simples, ¿sí? Entonces, los menores nos hablan de esas cosas cotidianas, pero que nos van llevando a la profundidad, nos van llevando a esas cosas mayores que necesitamos ver o saber o reconocer, que todas están en nosotros. Los menores, porque yo empiezo el curso, para quienes no saben, es la primera vez que voy a dar un curso de enseñanza del tarot, porque llevo 10 años en esto, pero nunca enseñé, nunca lo transmití como un saber para que alguien lo aprenda, porque me lo pedían, pero no encontraba la forma, era como, no, todavía no, bueno, uno sabe cuándo está preparado ya para hacerlo, solamente siempre lo leí, ¿no? Estudié mucho tiempo, después me dediqué a leerlo, y ahora ya me dedico a enseñarlo también, qué valiente. Entonces, ¿por qué empiezo por los menores y no por los mayores? Generalmente cualquier tipo de curso suele empezar con los arcanos mayores, ¿sí? Porque son, como ya les digo, los superiores del tarot. ¿Por qué empiezo por los menores? Porque a mí me empezó a resonar cuando yo empecé a escucharme a mí misma cómo quiero enseñar el tarot. No los quiero hacer basándome en cómo lo enseñan otras personas, porque esto es otra cosa importante. En esto que yo dije, que hay múltiples formas de leerlo, múltiples ramas del tarot, y cómo que cada quien lo enfoca, cada quien lo puede transmitir de diversas maneras. Entonces hay tantas formas, yo tengo la mía de leerlo, y quiero tener la mía también para enseñarlo. No quiero enseñarlo basada en cómo lo enseñan otras personas. Y en eso que empecé a ver cómo lo quería transmitir yo, sí, a mí me resonaba todo el tiempo en mi cabeza
esta frase que nos han dicho siempre desde que tengo memoria: primero los menores. Cuando vamos a cualquier lado, ¿quiénes tienen la prioridad? Los niños. Primero los niños, para decirlo primero los niños. ¿Quiénes pasan primero? Los niños. Primero los menores. Siempre le hemos dado prioridad a los menores en la vida y se la seguimos dando, porque son importantes. Entonces dije, ya, los menores tienen mucho para decir. Vamos a empezar por los menores, ¿sí? Siempre están respaldados por los mayores. Y es como, ok, vamos a empezar este curso por los arcanos menores y le vamos a dar la voz a los más pequeños de esta baraja, y siempre van a estar de alguna forma los mayores presentes, como en esta primera clase que empezamos con el cero, que es la locura de encontrarnos en un punto cero para ver qué es esto del tarot y hacia dónde nos lleva, ¿no? Entonces los mayores de alguna manera van a estar incorporados en el curso, ¿sí? Pero no vamos a dedicarnos de lleno a ellos, y los vamos a utilizar, no es que vamos a usar en la baraja solo los menores, vamos a utilizar los mayores también. Pero decidí que me gustaba empezar un curso de tarot dándole la voz a los menores, ¿sí? Como la prioridad. Como siempre escuché eso, dije, vamos a dar la prioridad a los menores. Y me parece muy rico también la forma en que se dividen los menores, porque son lo cotidiano y son los elementos que están en nuestras vidas todo el tiempo. Entonces tenemos el fuego, la tierra, el agua, el aire. Cada uno de los elementos representa distintas cosas. Entonces, ¿por cuál vamos a empezar en este curso? Por el fuego. El fuego, que es el impulso, la llama inicial, la energía vital, lo que nos enciende, lo que nos motiva. Entonces me parece que empezar por los menores con lo que nos enciende es una forma muy bonita y que va con la cadena que yo lo vi, ¿no? La manera en que yo miré, la forma de transmitir es, ok, el pulso vital inicial, el fuego, lo que nos enciende, lo que nos motiva. Vamos a trabajar desde el arcano, el 1, el as, hasta el rey de fuego o el chamán de fuego, depende del tarot. Pero esa es la secuencia. Nada es lineal en la vida, tampoco en el tarot. Entonces, si bien hay un esquema, hay una organización, si ven el programa que yo les mandé en Facebook, están divididos, las médulas les puse en vez de los módulos. Las médulas están divididas. No es que vamos a estar todo el tiempo lineales, ¿no? Es como vamos a ir mezclando uno con otro. Cuando veamos el fuego también vamos a ver el agua un poquito. Vamos a ir mezclando cosas, ¿no? Cuando veamos, sí, nos vamos a enfocar en los elementos que tenemos, pero también vamos a ir mezclando con otros, porque de eso se enriquece y de eso se aprende la lectura, de ir mezclando y no enfocarnos solo en la teoría, de ir jugando con las cartas, de ir armando distintos tipos de lecturas. Entonces vamos a empezar con los menores, el fuego, que es la energía vital, la pasión, la creatividad, la sexualidad. Yo le llamo los botones rojos, ¿sí? Que hay muchos, tenemos 800 botones rojos que nos encienden, ¿sí? Entonces nos pueden encender de una manera muy bonita, muy alegre, muy que nos encanta, como nos pueden encender de una manera que es súper destructiva o nociva, pero que también es transformadora, y también es necesario pasar por esos fuegos. Entonces vamos a recorrer todos los tipos de fuego en este primer módulo, que se llama Alquimista, el primer módulo, que vamos a ver el elemento fuego. Otro de los elementos de los arcanos menores, que va a ser el siguiente módulo, es el elemento tierra, que lo llamé sacerdote tierra, que vamos a ver, ahí ya estoy. ¿Por qué les hice una mezcla? Porque, como les dije, los menores van a ser los oídos, pero están respaldados de alguna manera por los mayores. Entonces, en el módulo 1, el arcano 1 del tarot es la magia, ¿sí? El mago o la maga. Entonces, por eso se llama alquimista, el módulo 1. El módulo 2, el 2, el arcano número 2, corresponde a la sacerdotisa, entonces por eso mezclé sacerdotierra. Entonces vamos a tener un arcano mayor que respalda un poco a esos arcanos menores, y bueno, en el curso vamos a ir entendiendo mejor el porqué, pero les voy contando cómo armé la estructura de este curso y más o menos qué significa cada cosa. El elemento tierra es lo físico, lo tangible, los proyectos, los talentos, el trabajo, la finanza, la economía, el dinero, todo lo que es concreto, materia, ¿sí? Porque nosotros, después de ese impulso, de esa energía, de eso que nos motiva, generalmente queremos manifestar ese impulso en forma de algo, ¿sí? Es como, no queremos que simplemente sea una llama y que listo,
queremos que esa llama se transforme en algo. Entonces, después de todo ese fuego, de toda esa motivación, vamos a manifestar en el elemento tierra, en cosas concretas. Ahí también nuevamente vamos del 1 al rey, pasamos por todos los arcanos menores y recorremos cada uno que significa. Como les decía, vamos a trabajar con el tarot de Osho Zen, pero no es lo único que vamos a mirar. ¿Sí? Esto va a ser como una base que vamos a tener. Pero yo no quiero que ustedes se aprendan en el curso, quienes toman el curso, no quiero que se aprendan de memoria el libro de Osho Zen, porque para eso yo no doy el curso. Cómprense el tarot, léanlo y ya, y lo aprenden. Pero la idea es que cada quien encuentre la médula de cada arcano, ¿sí? Y la médula de ustedes mismos, de cómo quieren enseñar el tarot, cómo quieren trabajarlo, cómo quieren hacer la lectura. Porque cada carta tiene un perfume, como les dije que cada tarot tiene su esencia, su perfume, cada carta también lo tiene, ¿sí? Entonces, por ahí podemos ver que en el tarot de Marsella la descripción del as de oro es ta, 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 ta. Vemos el de Osho y dice más o menos lo mismo, pero con otras palabras. Vemos el de Madre Paz y dice más o menos lo mismo, pero con otras palabras. Y empezamos a mezclar y podemos encontrar que entre todos los tarot que hay una cosa constante, que es el perfume de la carta, la esencia, la médula de la carta. Entonces, ese es el objetivo del curso, encontrar ese punto para que no se nos olvide, porque aprendernos las cartas de memoria, textuales, según un libro, son 78. O sea, está un poco complicado aprenderlo de memoria todo, ¿verdad? Entonces es como, y a nadie le sirve aprender lo mecánico, porque ustedes se imaginan estar en una interpretación y decir, ay, no olvidé cómo era la palabra, no quiero, papelón. Entonces, la idea es que realmente cada quien pueda encontrar el perfume. Para mí, la manera más didáctica dentro de la experiencia como educadora ha sido jugando. Entonces, para mí, este curso, que se llama Dinámico e Intuitivo, en lo general, ¿no? De lo que es el curso, es eso, jugar para aprender el perfume, para aprender la esencia, para poder incorporarlo, que no se nos olvide cuál es el perfume de cada carta, y después intuitivamente empezar a hacer lectura. Siempre hay un respaldo teórico, no es que vamos intuitivamente voy a decir cualquier cosa. No, tampoco funciona así, ¿sí? Entonces, es profesional lo que pretendo, pero también a través del juego y de la intuición, que son claves para mí, para hacer un buen uso del tarot y una buena lectura, ¿sí? Después de los elementos de tierra, vamos a pasar al agua, porque una vez que nosotros tenemos el impulso del fuego, manifestamos, vienen las emociones de lo que manifestamos. Generalmente cuando logramos manifestar algo que nos tenía muy motivada, aparece la emoción de lo que manifesté. Y las emociones son todo un universo, ¿sí? Todo un universo. Entonces, es el arcano 3, el mayor, que es el módulo 3, que es la emperatriz, que es la expresión, ¿no? Entonces va a estar respaldado por el arcano mayor 3, pero vamos a trabajar con los arcanos menores de agua, ¿sí? Que son todas las emociones, que son muchísimas, y que es parte de lo que, en mi experiencia como tarotista, lo que más surge en el tarot, las emociones, ¿sí? Tanto las que están presentes como las que están reprimidas. Entonces es un trabajo riquísimo de tarot para trabajar las emociones, reconocerlas, activarlas. Es profundo lo de las emociones, podemos hablar horas. Entonces jugando también con las emociones vamos a estar en este curso. Después pasamos al cuarto módulo, que está respaldado por el arcano 4, que es el emperador. El arcano mayor 4 es el emperador. Entonces yo lo llamé dominaire, este módulo, porque trabajamos con el elemento aire, ¿sí? El dominio del arcano mayor, el emperador. Que el elemento aire nos habla de todo lo que es la mente, la razón. Otra de las cosas muy interesantes. Esto que yo hago, esta cadena que le estoy diciendo, no es que siempre hacemos todo así, ¿sí? No es que siempre iniciamos de una motivación y consecuentemente pasan estas cosas. Es la manera en que yo visualicé cómo quiero transmitir la enseñanza de este curso. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, estamos dejando las ideas en el cuarto módulo, todo lo que es el pensamiento. Esa es otra de las cartas que más salen, que son todas las del pensamiento.
En el caso del tarot de Osho Zen, a mí me pasa una cosa que yo veo en el tarot de Osho Zen, que todas las cartas que tienen que ver con el elemento aire, excepto el as, ve toda la parte complicada de la mente. Entonces, como que siempre está enfocado en ese enredo de la mente, cuando a veces podemos ver otras ópticas de lo mental que no son tan nubladas, ¿sí? En el tarot de Osho Zen no le llama aire ni mente, sino que le llaman nubes. Ok, Nay. Bueno, se retira. Se nos va una participante. Bien, ¿vamos bien? ¿Me van comprendiendo? ¿Me siguen el hilo? Si no me siguen, me dicen. Perfecto. Bien. Entonces, pasamos al elemento aire. El elemento aire es la mente, todo lo que tiene que ver con la mente. Recordemos que los arcanos menores son cosas cotidianas. Entonces, la mente es algo que está siempre ahí funcionando, no se detiene prácticamente nunca. Entonces, es muy interesante trabajar los arcanos menores solamente con los elementos de aire para después asociarlos con otros. Entonces, todo lo que tenga que ver con el pensamiento, la razón, el discernimiento, las ideas están en los arcanos menores del palo de aire o espadas o nubes en el caso de Osho Zen. El último módulo, ¿sí?, es el módulo número 5, que es el potencial. El arcano 5 es el hierofante en el tarot, ¿no? El arcano mayor 5 es el hierofante, que bueno, es un arcano que ya vamos a hablar de ese arcano en algún momento. Es bastante, ¿cómo sería la palabra? Es controversial, esa es la palabra. Bueno, es un arcano muy interesante para analizar. Yo le llamo el potencial. En ese módulo vamos a integrar todos los arcanos menores, un poco de los mayores, y ahí vamos a empezar a trabajar tipos de lectura, vamos a empezar a hacer juegos, y ahí vamos a tratar de encontrar la médula de cada integrante del curso, porque si bien nos vamos a enfocar en descubrir las cartas, yo no quiero, o por lo menos mi objetivo del curso, es que cada quien tenga su propio estilo de lectura y no que lo hagan exactamente como lo hago yo, porque si no lo que va a salir de este curso, el resultado va a ser una copia de mí, y eso no tiene sentido. Entonces, yo quiero que cada quien tenga su particularidad a la hora de leer las cartas. Entonces, cada quien va a ir encontrando su propia esencia, su propio perfume, de cuál es su estilo, de cuál es su forma, de cómo le gusta, si le gusta una lectura de muchas cartas, si le gusta una lectura de pocas cartas. Sí, vamos a trabajar un poco con eso para que cada quien pueda descubrir la forma en que le gusta hacerlo, cómo le gusta combinar, si quiere usar otros tarots. Esa es la idea del último módulo, integrar todo lo visto de los arcanos menores, un poco de los mayores, y empezar a descubrir la esencia de cada quien para que puedan hacer un estilo de cada quien como lee las cartas. Y en esto que yo siempre digo, de que es una frase que sostengo desde hace muchos años, de que hay lugar para todos en todos los campos, ¿no?, en todo lo que sea. Hay millones de tarotistas y siempre nos van a elegir de alguna manera a alguien por nuestro estilo, ¿sí? Y puede ser que alguien venga a mí porque le gusta como yo lo hago, pero también elija a otro tarotista porque le gusta ese tarotista que hace esta otra cosa que esta otra no hace. Por eso es interesante que cada quien encuentre su forma, su perfume, su esencia, porque en eso está la riqueza de las personas, ¿no? En que cada persona es única y cada quien lo hace de forma diferente. Y por último cerramos el taller completo con una clase que se llama la clase 6, aunque no son 6 clases, son un montón de clases, pero vamos a llamarles 6 a la clase de cierre, en relación al arcano los amantes, la carta de los enamorados, porque es como el enamoramiento del tarot, lo vamos a reproducir en una clase abierta. Esto es opcional para los que participen de la clase, porque la idea, o sea, sin alguien que se lea las cartas, no hay tarotista, ¿sí? O sea, yo puedo aprenderme así el tarot, pero si no viene alguien a leerse las cartas conmigo, no pasa nada. Entonces, para que ustedes también, las personas que tienen el curso, puedan probar de eso y sentirse como ya, soy una profesional del tarot y puedo empezar con este camino y puedo perfeccionarlo y puedo estudiar más y ahora voy a tomar otro curso y ahora voy a leer este material, hay de sobra y van a ir recibiendo también en el mismo curso no solo el libro
de OshoSen, sino que otros materiales más, ya sean videos, materiales digitales y mucho más. Entonces, la idea es que en esa clase 6 invitemos a amigas, amigos, familiares, a quienes nosotros sintamos confianza que puedan estar ahí y hagamos algunas sesiones abiertas con esas personas como cierre del curso y que puedan ver en qué finalizó este proceso, ¿no es cierto? Esa es la idea. Es opcional porque yo sé que no todos tal vez quieran, ojalá que sí, que todas quieran hacerlo, porque es bonito compartirlo. Entonces, esa es la idea del cierre del curso. Bien. Preguntas, pregunten, este es el momento de las preguntas abiertas.